La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de Radio Educación presenta la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les damos la más cordial bienvenida a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. En esta ocasión, una serie especial, y para ello hemos reunido a todo el equipo de esta Defensoría para poder acompañarles en esta misión, encabezada por la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las Audiencias de Radio Educación. ¿Qué tal, Ana Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto y muchísimo gusto de saludar también a nuestras audiencias, a todo el equipo. Y también, por supuesto, a mi compañero José Ángel Domínguez. Hola, ¿cómo están todas? Es un placer saludarlas. Ana Cecilia, Natalia, pues sí, y desde luego a todas las personas que nos escuchan por cualquiera de las plataformas contemporáneas. Póngase en contacto con nosotros. Estamos en audienciasre@cultura.gov.mx, ese es el correo electrónico. En Twitter nos puedes encontrar como @audienciasre, en Facebook, Defensoría de las Audiencias RE, o dejar un mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Estamos contentos porque este es un programa especial y sin embargo queremos reiterar la invitación a escuchar, a descargar, a comentar cada uno de 9 programas de una serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Si usted lo hace, le podríamos remitir de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y por supuesto de esta Defensoría, mi querida Natalia. Y el correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx. Además que el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducación.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias. Y bueno, pues es un programa especial porque celebramos 100 años de Radio Educación. Es una fecha simbólica y muy importante, Ana Cecilia. Exactamente, y por eso tenemos una invitada de lujo, que yo no sé si les cedo la palabra para que hagamos una larga introducción, aunque yo de todas maneras quiero hacer algunos énfasis en su trayectoria. Pues las audiencias estarán familiarizadas y sobre todo si han seguido este espacio de la Defensoría de las Audiencias con la maestra Beatriz Solís Leré. Ella es experta en Derecho a la Información y en Investigación de Medios. Desde 1974, profesora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, en el Departamento de Educación y Comunicación. En junio de 2015 recibió el nombramiento como profesora distinguida por sus méritos académicos. Actualmente es integrante de la mesa directiva de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, la OID, y presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, AMDA, en 2019. Premio José Vasconcelos al Mérito en la Radio Pública, otorgado por Radio Educación de la Secretaría de Cultura. Nuestra maestra Beatriz Solís Leré es fundadora, integrante de los consejos directivos de, bueno, pues una gran cantidad de asociaciones como la Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, la CONEIC, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, miembro del Consejo Directivo de Observacom, organización internacional. Defensora de las audiencias aquí en Radio Educación en el periodo 2012-2014, que yo percibo como apenas ayer, y miembro del Consejo de Programación del Canal del Congreso de 2007 a 2012, defensora de audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano del 2015 al 21 y actualmente es miembro del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. Nos encanta saludarte, Beatriz, Betty Solís, bienvenida, gracias por tu tiempo como siempre. No, al contrario, para mí es un enorme placer poder estar con ustedes a través precisamente de las frecuencias de esta muy querida casa que es Radio Educación. Y Beatriz Solís, Betty querida, es una
voz también imprescindible en la historia de la lucha por el derecho a la información en este país. Eso no lo va a poner ella en su currículum, pero sí se puede leer en las entre líneas. Yo digo que es una personaje clave entre nuestras prestigiadas académicas de la comunicación. Betty Solís Leré ha empujado desde el diseño teórico hasta la puesta en marcha de decenas de medios públicos de comunicación en el país, siendo también pilar para su existencia y su independencia. Y reitero lo que ya habían mencionado Natalia y José Ángel, pero ahora es cofundadora y ahora presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Le vamos siguiendo siempre la batuta y todo lo que va armando. Y con esto ya bastaría para que nos acompañara en este programa especial, pero como bien se dijo, ella fue la segunda defensora de las audiencias de radioeducación, pero la primera defensora de las audiencias ya con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se aprobó en 2013 y promulgó en 2014. Y como este es un programa que recoge o pretende recuperar, esta serie de programas pretenden recuperar la historia de la Defensoría de las Audiencias en Radioeducación, que fue la primera radio pública en tener una figura de Defensoría de las Audiencias, pues es obvio que estamos de lujo y de plácemes con la participación de Betty Solís. Betty, ¿cómo fue? Bueno, además de gracias por participar siempre, ¿cómo fue la historia de tu llegada a Radioeducación como defensora de las audiencias? ¿Quién te invitó? ¿O fue por selección? ¿Se abrió convocatoria? ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, mira, no había todavía en el 2012, cuando a mí me tocó en suerte participar o poder ingresar al espacio la Defensoría de las Audiencias de Radioeducación, todavía no había ni reforma constitucional y mucho menos la ley que establece ya con mucho más precisión toda esta serie de requisitos. A mí me buscó en un determinado momento Hilda Saraí, que estaba en la dirección de producción en Radioeducación y que actualmente es defensora de audiencias en la UAM Radio. Me llamó para decirme que por qué no aceptaba yo quedarme y armar ya más en forma la Defensoría de las Audiencias, que ya estaba incluso desde el 2008, funcionando con el colega Ernesto Villanueva, que fue el primer defensor de la emisora, sin ley, pero sí con un enorme compromiso, porque los medios públicos se han caracterizado en muchas ocasiones por precisamente ir abriendo brecha para establecer con mucho más precisión los compromisos con las audiencias. Yo lo pensé, me sorprendió, estaba en otras cosas ciertamente, pero evidentemente la posibilidad de estar cerca en Radioeducación, por un lado, y por el otro lado, para una vez más instaurar de manera mucho más formal, porque, digámoslo con claridad, había habido, sí, un defensor de audiencias, pero no se había instaurado en términos formales como la metodología internacional lo establece, sobre todo para los medios públicos en Europa, que es en donde surge este compromiso que se tiene que asumir con las audiencias, para quien trabajamos todos y cada uno en los medios de comunicación. Entonces, pues, en ese momento sí fue por designación de la dirección, pero ya tenía un rato vacía, pues, sin defensoría, y entonces había que entrar a este nuevo experimento en la vida que me tocó en suerte también poder asumirlo. Desde el 2012, que fue cuando yo entré ya en forma oficial a la Defensoría de las Audiencias. Betty, y en ese sentido, en esa suerte de experimento, también, ¿cuáles fueron algunos de los primeros diagnósticos para poder hacer tu proyecto inicial, o qué retos observabas que tenías en mente cuando llegaste a la Defensoría? Pues la construcción precisamente de una institucionalización muy formal, muy clara, que empezaba, todavía la ley tampoco nos hablaba de eso porque no existía esa ley,
pero para mí era fundamental contar con un marco ético y contar con un código de ética. Y entonces era llegar a construir los documentos fundacionales de una defensoría como se lo merece Radio Educación. Entonces fue empezar a armar un programa, hice un programa de trabajo, un plan de trabajo que incorporaba, pues primero la construcción de los documentos básicos, que era una especie de reglamento o estatuto, que le llamé así, de la Defensoría de Audiencias, en donde se establecía cuáles eran mis obligaciones, mis responsabilidades, cómo tenía que ser. Ahí mismo yo propuse que la Defensoría durara 3 años, con la posibilidad de una reelección. En fin, se establecieron una serie de procedimientos normativos para que la propia Defensoría también tuviera esta responsabilidad y trabajar el código de ética. Y como saben ustedes, y tiene que saberlo todas las audiencias de Radio Educación, las audiencias en Radio Educación siempre han sido importantes. De hecho, es la única emisora que ha tenido una asociación de radioescuchas. Muchísimo precisamente esa vinculación con las audiencias. Entonces, no son cualquier audiencia, las audiencias de Radio Educación, ciertamente. Y podíamos agarrar la estafeta con mucho mayor facilidad, porque teníamos ya esa clarísima y muy clara concepción de las características de las audiencias de esta emisora. Pues era armar precisamente los documentos básicos y, por otro lado, abrir las ventanas a todos los mecanismos posibles de contacto para con las audiencias. Entonces, bueno, desde crear una página, desde crear un correo, desde crear todos los mecanismos posibles para poder establecer el contacto, tener un correo de voz, con teléfono, en fin, abrir todas estas posibilidades de las ventanas para poder empezar a entrar en contacto. A empezar a hacer, cuando terminamos finalmente, incluso fue un trabajo colectivo, porque un código de ética no se hace de arriba para abajo, sino se hace de manera horizontal. Conversar con las distintas áreas que no sabían qué era eso de la Defensoría todavía en ese momento, y entonces platicar con ellos, establecer la relación, lo cual me permitió nuevamente entablar un buen rapport, una buena relación con todas las áreas para explicarles de qué se trataba el trabajo de la Defensoría de Audiencias. Una gran recepción, o sea, fui recibida con entusiasmo de los compañeros, de los colegas de Radio Educación. Los puse a trabajar para que revisaran el código de ética todos y me mandaran sus opiniones, en fin. La construcción de esta institucionalidad y después abrir las ventanas, ¿qué quiero decir con ello? Todas las posibilidades de contacto posible con las audiencias. Planear el programa de radio, que eso sí lo había dejado el defensor anterior, entonces empezar a planificar de qué se iba a tratar y de qué características iba a tener el programa de radio, que no iba a ser la única manera en la que yo pudiera establecer contacto con las audiencias, sino una más de las posibilidades. Empezar una campaña al aire de que ya tiene usted defensora, quién soy, a través de qué mecanismo puede usted entrar en contacto conmigo, cuáles son sus derechos. Yo agarré los derechos de las audiencias, originalmente no de la ley porque no estaban, pero sí los agarré de los derechos humanos y de muchos de los documentos internacionales, sobre todo los de la Unión Europea, en donde se establecía el compromiso para con las audiencias. Esos fueron como primeros pasos intensos de trabajo para dejar armado bien y construido, y después tratar de enfocarme mucho más en hacer que funcionaran esos instrumentos, ponerles pies a los instrumentos y oídos para poder entrar en contacto con las audiencias
y afortunadamente sí tuvimos mucho contacto con las audiencias y sobre todo y especialmente en su origen con todos y cada uno de los trabajadores de radioeducación, con toda la comunidad de radioeducación. Lo cual es muy importante, mi querida Betty Solís, y como bien sabemos, es un trabajo que siempre está en construcción y va evolucionando. En este preciso momento, pues las audiencias todavía, muchas de ellas en nuestro país, no tienen todos los elementos de información para reconocerse como sujetos de derecho frente a los medios. Pero yo quería preguntarte si de alguna manera cambió tu opinión de radioeducación después de esta experiencia como defensora, o también si cambió o creció tu conocimiento de las audiencias después de trabajar con las audiencias que son muy críticas, ya lo decías, de nuestra emisora. No, por supuesto, la enseñanza que yo tuve de todo este proceso, y además yo creo que es un ejercicio muy saludable para todos cuando iniciamos algo que me ha tocado a mí por la gran fortuna y el privilegio de fundar muchas cosas. Es para mí un proceso de aprendizaje absoluto. Sí, yo escuchaba, y siempre lo he hecho, radioeducación, sabía de la vitalidad de sus audiencias, pero me enseñaron muchísimas cosas, las propias audiencias de radioeducación, ciertamente, y los trabajadores de radioeducación a los que respeto muchísimo. ¿Cuáles fueron, querida Betty, cuáles fueron los retos más importantes en ese periodo como defensora de las audiencias de radioeducación? Ahora a la distancia, ¿cuáles crees que fueron los retos más importantes y cuáles fueron los logros a resaltar, más allá de que están puntualmente y se pueden consultar siempre en este micrositio de la Defensoría? E invitamos a las audiencias a que lo hagan porque están ahí tus informes muy completos que son parte también de la historia de esta Defensoría. Pero ¿cuáles serían, en tu opinión coloquial, los logros a resaltar y desde luego los retos que más orgullo te da haber atajado? Mira, tener la posibilidad de haberlo hecho es para mí un gran privilegio del que aprendí mucho. Sí, aprendí mucho más cuando llegaban mensajes de las audiencias y había que responderles y atenderles a la brevedad. En muchas ocasiones, bueno, una de las dinámicas que tuvimos en el programa de radio es que en muchas ocasiones al hacerse en vivo, teníamos invité mucho a los jóvenes a que fueran a visitar radioeducación y cuando terminaban su visita se quedaban en el programa de la Defensoría. Siempre procuraba hacer estas visitas a la emisora los miércoles, que es el día del programa, y después de recorrerla y conocerla, se quedaban al programa para platicar, para dialogar, para que me dijeran, porque eran jóvenes que casi no conocían radioeducación, y poder armar también entre los estudiantes de comunicación que nos visitaban un nuevo ejército de radioescuchas, de radioeducación también. Eso para mí era muy importante. Y aprendí mucho el trabajo de la Defensoría en la práctica. Radioeducación me enseñó. Gracias a radioeducación pude bajar aquello que era conceptual o teórico a lo cotidiano, a lo pragmático, a resolver los problemas en el momento, porque pues en teoría uno puede esconderse en el cubículo y hacerlo así y resolverlo conforme a cada quien piensa. Acá no, acá era absolutamente la interlocución con las personas. Y para mí eso es uno de los logros. Me faltó hacer más investigación sobre la programación, por ejemplo. Para mí era una de las, si me preguntas con qué me quedé pendiente, con hacer más investigación, porque el defensor de las audiencias también tiene que conocer a fondo y compartir y debatir esa evaluación que puede resultar de una investigación. Lo logré hacer solo, obligado por las audiencias, un proyecto del perfil musical de radioeducación, por ejemplo, porque muchas audiencias se quejaban de que era puro jazz. Entonces tuve que hacer un monitoreo, lo hicimos con mucho cuidado. Tuve un asistente maravilloso, excelente, que es Alfredo Velázquez,
que hicimos la investigación y la respuesta que le dimos a la audiencia fue: mire, usted nos motivó para escuchar y hacer un perfil y sacar estadísticas de cuánto tiempo se le dedica a los géneros y a qué géneros. Y sí, hay un porcentaje importante de jazz, pero también hay, y entonces le mandamos el estudio a la audiencia, a las audiencias que se veían, eran como 5 quejas en el mismo sentido, más o menos, de que había puro jazz. Y no es solo jazz, es también esto y esto y esto, y en este porcentaje, y en este porcentaje, y en este porcentaje. Entonces, para poder contestar con racionalidad y con respeto a las audiencias, pues tuve que hacer una investigación sobre cuánto tiempo se le dedica a cada uno de los géneros. Y así me hubiera gustado hacer muchísimas investigaciones más, para dejarlas ahí, en el acervo de radioeducación. Por ejemplo, puse un ejemplo. Y, por ejemplo, también quisiéramos preguntarte, Betty, si algo hubieras hecho de una manera distinta durante este periodo. No sé, yo creo que no. A lo mejor sí, por ejemplo, poder haber tenido la oportunidad de unos seminarios que después empezamos a dar a los propios trabajadores, pero realmente, como son tan profesionales, honestamente se los digo, y no es porque esté aquí en esta frecuencia, en este momento con ustedes, pero 100 años no se pasan en balde, se van formando profesionales, y radioeducación es una gran escuela. Pero dices, y dices muy bien, del cubículo, porque tú eres una académica de primerísimo nivel, del cubículo a otro tipo de acción, como es una defensoría de una emisora como Radio Educación, y luego de ahí a otros espacios más complejos como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Cuéntanos ahí cómo fue esa evolución y cómo ha sido, cómo está siendo, porque Latinoamérica es muy grande también y hay que tener los ojos puestos ahí también. Sí, ahora, precisamente además, me parece que otra de las tareas que sí logramos hacer, y hablo en plural porque no soy yo sola, pero logramos hacer, por ejemplo, la Asociación de Defensorías de Audiencias surgió en Radio Educación. Ahí nos reuníamos. Yo convocaba a los otros 4 defensores que había, los únicos 4 otros defensores que había en los medios públicos federales, en esos talleres, y nos juntábamos en Radio Educación para compartir experiencias, para compartir dudas, para compartir vacíos a construir, para compartir. Y empezamos a trabajar así, en un colectivo, hasta que dijimos, bueno, pues vamos empezando a armar un grupo de maniáticos de las audiencias. Y entonces ahí surge la idea de crear la AMDA. Ya creada la AMDA, nos acercamos a la Defensoría del Público, que era la otra gran defensoría que existía en América Latina, para el mismo objetivo, compartir cómo le hacen, de qué características, ustedes cómo lo... Y de ahí surge la necesidad de crear la OID, la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias. Entonces, este aglutinamiento para crear campo, para crear la profesión del defensor de audiencias, porque es un trabajo profesional el que se requiere, y en donde se ha trabajado tan poco que había necesidad absoluta de ir construyendo colectivamente. Una sola persona hubiera sido absolutamente imposible. Entonces, por eso en Radio Educación surge la AMDA, y en consecuencia y de paso también es motor para la construcción de la Organización Interamericana. Lo cual yo me siento muy orgullosa de que haya sido Radio Educación quien nos haya prestado precisamente esas posibilidades para ir armando esta colectividad comprometida con las audiencias, que ese es el eje articulador, básicamente, no los protagonismos, sino la construcción colectiva de un campo profesional absolutamente vinculado a esa parte de la comunicación de la que no podemos prescindir nadie,
que son las audiencias. Yo siempre digo que sin audiencias no hay medios. Entonces, los medios tienen que reflexionar sobre la razón de ser, su principio y su fin, que es la audiencia. Betty, querida, entonces, si yo te pidiera al final de este programa, que ha sido tan importante y es tan importante para recuperar la historia, ¿cuál sería tu mensaje como primera defensora de radioeducación, con el formalismo jurídico de la ley, digamos? ¿Cuál es tu mensaje para las propias audiencias de radioeducación? Pues fundamentalmente seguir abriendo este surco al cual estamos apenas empezando a poner algunas semillas y pedirle a las audiencias que nos ayuden a cosechar. Y es fundamentalmente seguir trabajando muchísimo nuestra relación y nuestra cercanía con las audiencias, topémosla donde nos las topemos. No, aunque no sean audiencias de mi medio, yo me quiero ir a topar con las audiencias en las preparatorias, por ejemplo. Yo iba a la preparatoria, platicaba con los profesores y platicaba con los estudiantes, y ahí fue cuando me di cuenta que la juventud está muy lejos todavía de tener una clara conciencia del poder que tienen como audiencias, y yo creo que hay que empezar a transmitírselos para construir colectivamente. Mi siguiente convocatoria, más allá de a mis colegas, yo se las haría a las audiencias. Muchísimas gracias, Beatriz Solís Leré, por estas amables y generosas palabras y reflexiones para esta serie especial en torno al centenario de radioeducación en el espacio de la Defensoría de las Audiencias. Nosotros nos estamos despidiendo, les recordamos que habrá otros capítulos de esta misma serie y participamos en el espacio Mirna Martínez, Ramiro Romero, Roberto Hernández, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de radioeducación presentó la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.